Hi, me estoy muriendo de calor, este aire no funciona. Así que me ven así desesperada en el video, es por eso, porque no funciona. Y cuando no funciona el aire, mi cerebro no funciona realmente. Pero vamos a hablar de lo perturbador y lo turbio de una de las series que más adolescentes vio en el mundo, Victorious. Ya todos conocemos el caso de Dan Schneider y Nickelodeon, que ha sido uno de los mayores escándalos de la televisión infantil, especialmente tras el estreno del documental Quiet on Set o Silencio en el Set, que relató y detalló todas las atrocidades que niños actores vivieron detrás de escena. Algo bastante perturbador que salió en el año 2024, pero que muchos olvidaron ya después con el tiempo y con que salieron otras polémicas. Sin embargo, las acusaciones contra Dan Schneider fueron muy fuertes. Como primera y más leve, había un ambiente de trabajo tóxico. Escritores y actores describían un entorno de miedo con Schneider, teniendo ataques de ira, humillando a empleados y enfrentando a los actores entre sí. Había acoso y discriminación. Escritoras de AllTalk denunciaron que Schneider les pedía mensajes, mostraba contenido inapropiado en sus computadoras y hacía bromas sexistas. También había la sexualización de menores. Se le acusa de incluir chistes con doble sentido, fijaciones con los pies y situaciones sugestivas que los niños no entendían para esa época, pero que resultaban evidentes para un público adulto. Y también obviamente la falta de protección. Ese documental reveló que bajo su mando trabajaron depredadores sexuales convictos como Brian Peck, un tipo que de verdad es completamente desagradable y asqueroso, y que Schneider ignoró o permitió un ambiente donde los niños estaban vulnerables. Muchos de ellos sufrieron abusos, como por ejemplo por parte de ese tipo Brian Peck y por muchos otros más empleados, y obviamente el acoso y las escenas perturbadoras que Dan Schneider los obligaba a hacer de muy temprana edad. Ellos algunos no los comprendían, algunos otros sí, pero para eso es que vamos a hablar de Victorious. Victorious es una serie popular, muy popular de Nickelodeon, así que vamos a dar un pequeño contexto de lo que es Victorious. Fue una de las series de comedia sitcom más exitosas de Nickelodeon, emitida entre 2010 y 2013. Fue creada por Dan Schneider, este tipo completamente asqueroso, y sirvió como plataforma de lanzamiento para estrellas como Ariana Grande y Elizabeth Gillies. La serie trata o seguía la vida de Tori Vega, una que era interpretada por Victoria Justice, una adolescente que vivía a la sombra de su talentosa pero excéntrica hermana mayor, Trina. Todo comienza cuando Tori, que reemplaza a su hermana en una presentación de talentos en Hollywood Arts, una prestigiosa y ecléctica escuela secundaria de artes escénicas en Los Ángeles, tras demostrar un talento natural para el canto y el baile. Tori es aceptada en esa escuela y a partir de allí comienza su vida escolar. Las presentaciones, giraba en torno esta trama que usualmente lo hacía muy repetitivo, Disney y Nickelodeon, que era buscar estrellas que cantaran, que bailaran y hacerlas como un tipo de actriz o cantante famoso, y se seguía esa trama de una persona cantante, presentaciones, Hollywood, escenarios, bla 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 bla, como realmente adolescentes que vivían de ser cantantes y bla bla bla, este tipo de series que solían generarse en Disney y en Nickelodeon. Los personajes principales eran Tori Vega, la protagonista equilibrada y talentosa, Jay West, Kat Valentine, que era Ariana Grande, Bat Oliver, que era un chico guapo, talentoso, Andrew Haring, Robbie Shapiro, que era un chico tímido y algo bastante extraño, y más o menos de eso se basaba Victorious. ¿Qué pasa? Que obviamente Victorious era una serie que iba dirigida a niños y a preadolescentes, ni siquiera a adolescentes, a preadolescentes.
Y aquí había muchas escenas súper mega turbias, que más que todo eran con todo el elenco, pero más se centraban, y es de la que vamos a hablar, con Cat Valentine. Primero, Cat Valentine era un personaje que comenzó siendo algo normal y luego pasó el tiempo y se convirtió en un personaje súper turbio. Literalmente Cat Valentine pareciera que tuviera algún autismo, porque hasta sus mismos amigos, sus mismos, pues sí, los mismos protagonistas o los que sean, le tenían como decir cosas para que ella reaccionara, y era como algo bastante bizarro y raro su personaje, entre que era confundida, decía cosas incoherentes, muchas veces hacía y actuaba de una forma bastante rara y extraña, pero en esa forma de hacerla tan rara y tan perturbadora decía cosas que realmente eran turbias y perturbadoras, como cuando dijo que le daba miedo a su hermano porque le había hecho algo. Insinuaron que su hermano le había hecho algo y que por eso es que ella se escondía y le tenía miedo a su hermano. Algo que de verdad era muy turbio y muy perturbador, y que realmente, si analizamos sus escenas, podemos ver que Kat en cada capítulo se vuelve un poquito más rara y más perturbadora, y suele decir cosas bastante extrañas. ¿Qué pasa? Que hay muchas escenas en donde, por ejemplo, hay una que es Kat y el juego de papas. En una escena de The Slut, contenido extra, Kat, que es Ariana Grande, intenta exprimir una papa. La escena se alarga innecesariamente mientras ella hace sonidos de esfuerzo y gime, sentada en una posición sugestiva, hasta que finalmente se derrama un líquido blanco sobre su cara. Es considerada una de las más crudas por la clara connotación sexual. A ver, tengamos en cuenta que esta serie es una serie dirigida a niños y adolescentes, en la cual tenía muchísimas escenas perturbadoras y de este tipo. Lo turbio es que para este momento Kat, o sea Ariana Grande, no era mayor de edad, era una chica adolescente que hasta ahora estaba conociendo estos temas, y que probablemente fue sometida a estas escenas tan turbias y perturbadoras. Otra es Trina y el Pepino. Esta es, esta escena o esta serie es creada por Daniela Munet, que también es una actriz que se conoce en la serie como Trina Vega. Ella misma reveló que esta escena se sintió muy incómoda, con una escena en la que debía comer un pepino de forma exagerada mientras se maquillaba. Ella pidió a Nickelodeon que no la emitiera porque era demasiado sugerente, pero la cadena ignoró su petición y la escena salió al aire. La verdad es muy turbio y muy perturbador pensar que todas estas actrices y actores estuvieron expuestas a este mundo laboral tan perturbador, tan raro y obviamente tan denigrante, porque eran niñas o mujeres o adolescentes, como lo quieran llamar, por la edad que tuviera cada una de sus actrices, que simplemente querían hacer un contenido divertido para niños, educativo muchas veces, o algo de una comedia que se asemejara para adolescentes, y lo único que hacían era tener que generar constantemente contenido perturbador, sugestivo, y que no iba directamente a niños sino a adultos. ¿Con qué fin y por qué Nickelodeon permitía que Dan Schneider hiciera y jugara de esta forma con los actores y con la mente de niños que veían estas series? Porque tenemos que saber que un productor no es el único que está detrás de una serie. Hay miles de personas que editan, que graban, que dicen si sí o si no. Hay productores mucho más grandes que Dan Schneider, que tienen que revisar esa serie antes de que salga al aire. Es decir, no solamente Dan Schneider es el único que mueve las piezas dentro de ese rompecabezas, sino que hay muchos otros más que ni siquiera salieron a la luz, y que obviamente eran los que también se encargaban de dirigir, de aceptar y de que aceptar de que estas series tan perturbadoras y tan turbias dijeran
sí, ok, Dan Snyder es perfecta, increíble, sácala a la luz. O sea, es algo muy turbio y muy perturbador porque no es solo una sola persona, no es solo Dan Snyder, sino es muchos más que probablemente ahorita todavía siguen pues en la cabeza de Nickelodeon y que permitían que todas estas escenas perturbadoras y turbias y más para adolescentes y para niños salieran a la luz. Hay otra también que es muy perturbadora y es Kat bañándose en una caja. Hay un clip donde Kat está dentro de una caja transparente llena de bolsas de plásticos o peluches, fingiendo que está bañándose. Se frota el cuerpo y actúa de manera infantil, pero con ángulos de cámara que muchos críticos consideran fetichistas. Hay otra que esta parte es demasiado turbia y perturbadora y es la fijación de los pies. Esta es una constante en todas las series de Snyder, pero en Victorious fue completamente excesiva. Escenas de personajes lavándose los pies unos a otros. Primeros planos innecesarios de las plantas de los pies de las actrices. Tori, Victoria Justice, siendo obligada a usar su pie para realizar tareas cotidianas en varios episodios. Esta es una de las partes más perturbadoras y más raras de todo lo que envuelve al caso de Dan Snyder. Él tenía un fetichismo por los pies y era muy evidente cómo lo colocaba como un logo o como algo sugestivo y algo muy marcado en cada una de todas sus series. Victorious fue completamente excesiva. Las escenas en donde hubieron pies, o sea, algo de verdad perturbador. La número 4 es Robbie y el ordeño. En un episodio, Robbie, Matt Bene, aparece simulando que ordeña a un animal invisible o un objeto, con movimientos de manos y expresiones que resultan extremadamente incómodas a ver en retrospectiva por su similitud con actos sexuales. Tras estas revelaciones, Dan Snyder publicó un video de disculpa admitiendo que su comportamiento fue vergonzoso, que debió tener un editor para filtrar estos chistes, que negó haber tenido intenciones sexuales. Actrices como Alexa Nicola y Janet McCurdy han sido fundamentales para exponer el lado oscuro, porque Janet McCurdy fue una persona que sacó un libro y expuso todas estas cosas que estaban mal, que estaban perturbadoras, y eso literalmente fue un revuelo en el año 2024. Sin embargo, siguen habiendo escenas perturbadoras, como por ejemplo el Escuadrón del Pie o el The Foot Squad. En un video, el sitio web oficial que acompaña a la serie, hay un segmento dedicado exclusivamente a que los personajes femeninos mostraran sus pies a la cámara, algo que de verdad es bastante perturbador. Snyder aparecía a menudo en los sets con una cámara personal grabando los pies de las chicas, y en este clip se le pide a las actrices que califiquen sus propios pies o los de sus compañeras, algo que no aporta nada a la trama y refuerza la fijación del productor. Hay otra que es demasiado perturbadora y es Kat y la estimulación con el aparato de ejercicios. En un episodio, Kat, Ariana Grande, utiliza un dispositivo de ejercicio manual que vibra intensamente. La cámara se enfoca en su rostro mientras ella gime y hace expresiones bastante extrañas, cerrando los ojos, que para un niño era una broma sobre un aparato raro, pero para un adulto hace una referencia a un juguete y totalmente fuera de lugar en una serie infantil. O sea, es algo bastante turbio y muy perturbador. Jay y el castigo de las esponjas. Hay una escena donde Jay, Elizabeth Gill, es obligada a sentarse en una silla mientras le lanzan esponjas mojadas. Aunque parece una dinámica de comedia típica, el ángulo de la cámara y la reacción de humillación del personaje han sido criticados por simular situaciones de sumisión que Snyder solía incluir en sus guiones para romper la imagen de los personajes fuertes. Tori y el pegamento en la cara. En el episodio piloto, Tori termina con la cara cubierta de un pegamento industrial para un disfraz. La escena, el proceso de quitárselo, implica que otros personajes le toquen la cara de forma agresiva y sugestiva. Actores de otras series de Snyder han mencionado que él disfrutaba poner sustancias pegajosas o comida en el rostro de las actrices jóvenes para grabarlas de cerca mientras intentaban limpiarse, algo muy turbio y demasiado perturbador.
el diálogo sobre comerse a un bebé. En un segmento de video corto, Kat y Robbie tienen una conversación donde ella menciona que un bebé es como una paleta. Lo perturbador, Snyder solía escribir diálogos para Kat que la hacían parecer extremadamente infantil, infantilizándola, mientras la ponía en situaciones visualmente maduras. Esta disonancia es una de las tácticas más criticadas por expertos en comportamiento, ya que normaliza la vulnerabilidad extrema de un personaje joven. Trina y la ducha de jugo. En otro clip, el contenido extra, Trina, Daniela Monet, recibe una ducha, un líquido espeso y oscuro, supuestamente jugo, mientras está vestida de blanco. Esta es una repetición de lo que mencionábamos con Kat y la sopa y la papa. Con Kat y la papa. Snyder tenía una sección con ver a las protagonistas siendo bañadas en líquidos frente a la cámara, una temática recurrente en iCarly, Zoey 101 y Victorious. Y aquí vamos a hablar de un personaje que realmente fue uno de los más turbios y perturbadores para mí, que Dan Snyder literalmente le hacía hacer las cosas más perturbadoras y turbias, era a Kat Valentine, interpretado por Ariana Grande. Al principio de la primera temporada, Kat era simplemente una chica creativa, algo sensible y con una voz ligeramente aguda. Sin embargo, conforme avanzó la serie, hubo una regresión de edad. Su voz se volvió cada vez más aguda, casi de bebé, y su capacidad intelectual parecía disminuir. En las últimas temporadas de Victoria y el spin-off Sunny Kat, el personaje ya no actuaba como una adolescente, sino como una niña de 5 años. Había una vulnerabilidad extrema. Esta infantilidad la ponía en situaciones donde otros personajes se burlaban de ella o la manipulaban fácilmente, algo que Snyder explotaba para crear escenas donde ella quedaba en posiciones sumisas o humillantes. Uno de los running gags, chistes recurrentes más oscuros de la serie, era el hermano de Kat. Aunque nunca apareció en pantalla, las descripciones de Kat hacían de él sugerir una vida de violencia, enfermedades mentales graves y situaciones bizarras. Kat mencionaba casualmente que su hermano comía objetos no comestibles, vidrio, pintura, que solía escaparse de hospitales psiquiátricos o que la familia tenía que encadenarlo. Había bastante abuso y trauma. A menudo, Kat contaba historias horribles sobre él con una sonrisa, lo que indicaba que ella estaba completamente desensibilizada al trauma. Por ejemplo, mi hermano una vez me persiguió con un cuchillo, pero yo era más rápida. Algunas cosas que Kat decía que eran bastante perturbadoras. Muchos seguidores de las series creen que las historias del hermano eran una metáfora del ambiente caótico y abusivo que se vivía detrás de cámaras, o simplemente una forma de Snyder de intentar humor negro y retorcido de un show para niños. La escena que cruzó la línea. Este era el episodio de Breakfast Club. Que hicieron de esta película, Kat confiesa que su hermano le hace cosas raras o que ella tiene secretos familiares perturbadores, pero lo dice con una desconexión emocional que resulta escalofriante. En la temporada finales a menudo la vestían con disfraces infantiles como de animalitos o de bebés. Le ponían situaciones de comedia físicas que involucraban caídas o golpes que se sentían más como humillaciones que como humor. Así que era bastante turbio y perturbador como este personaje, que era uno de los más importantes dentro de la serie, tenía traumas, chistes y mencionaba cosas muy turbias y perturbadoras, obviamente dirigidas por Dan Snyder. Realmente, pues obviamente Ariana Grande nunca ha salido a hablar de eso, se ha dicho que en algunas escenas se sentía incómoda, pero ella prefirió seguir con su carrera y con su música y obviamente se volvió sumamente importante, ya no creo que nada de esto le importe o que tal vez no tenga ni siquiera traumas, pero hubieron muchas otras actrices que sí quedan con secuelas bastante fuertes, como por ejemplo Janelle McCarthy o también Drake Bell y muchos otros escritores que decidieron hablar sobre este tipo de Dan Snyder, que realmente me parece muy turbio, muy perturbador, absolutamente todo lo que tiene que ver con Victorious, lo que tiene que ver con Dan Snyder. Pero bueno, chicos, espero sus respuestas en los comentarios. Cuéntenme
qué es lo más turbio y qué es lo más perturbador que les parece de este caso, de estas series animadas. Y pues obviamente déjenme sus sugerencias para un próximo video. Ya sabes que estamos subiendo videos los lunes, los miércoles y los viernes, y que a veces hacemos un live por ahí, así que por favor estén muy pendientes. Los quiero mucho, chicos, y espero que este canal se vuelva muy viral, pero para eso necesito tu ayuda. Por favor dale like para que YouTube sepa que te encantó este video, compártelo con 3 amigos y comenta absolutamente cualquier cosa que se te ocurra. Bye bye.